compartir. Adelante. Amén, alabado sea el Señor por esta palabra que nos abre un punto para ayudarnos en nuestra comunión con el Señor. He sido impresionado porque, digamos, la semana pasada empezamos a ver lo importante que era leer la Biblia y hacerlo a través de, diría yo, de un método tal vez. Pero fue bien interesante ver cómo es que necesitábamos analizar la palabra de Dios, es decir, estudiarla, ¿verdad? Y ahorita, pues el hermano sigue dando algunos ejemplos de cómo era esto y el significado de algunos o el significado de, por ejemplo, en el caso del consolador, ¿verdad? Cómo se utiliza esa parte, porque cuando habla de otro se refiere a que ya había uno, ¿verdad? Y luego viene otro, pero estos ejemplos prácticos el hermano nos lo da para que nosotros veamos cómo debemos de tomar la Biblia, o sea, cómo debemos de tomar los detalles, cómo debemos de hacernos preguntas y de alguna manera cómo debemos de relacionar un detalle con otro detalle o un concepto con otro concepto para obtener, digamos, un buen análisis, ¿verdad? Entonces es impresionante la manera como, digamos, cómo se hace este análisis, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mi caso, yo la verdad no he hecho esto con mucha regularidad, ¿verdad? O no lo he hecho muchas veces, ¿verdad? Sino que pues me voy a leer o simplemente leo el ministerio, pero de verdad cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? De lo que es la palabra del Señor. Y digamos, en la siguiente parte, el hermano nos da, digamos, un ejemplo claro de cómo debemos de venir a la Biblia, y verdad, y él lo parte en dos secciones. Él dice que podría hacer una sesión en la mañana, ¿verdad? Cuando nos despertamos, oramos por su palabra y entramos en ella con meditación, ¿verdad? Entramos en ella con oración, alabamos al Señor, ¿verdad? Porque esto lo que va, y yo no sabía esto, pero dice que esto lo que hace es que hace que nuestra alma esté feliz, ¿verdad? Eso quiere decir que esa palabra nos reanima y, y nos da felicidad para que nosotros podamos empezar un día adecuado y para que la comunión con el Señor pueda funcionar, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver libremente al Señor. Y este mismo meditar y este mismo alabar, este mismo respirar la palabra, nos lleva muchas veces, dice la mano, a confesar nuestros pecados, nos lleva a comprender las cosas, a entrar en Él, o sea, nos da una ayuda, ¿verdad? En cuanto a nuestro día. Y la segunda sesión, pues él dice que podría ser en la tarde. Y esta, digamos, tiene que ver con ya cuestiones como subrayar, hacernos preguntas, entrar, digamos, a la palabra en una manera más de estudio, ¿verdad? Y pues yo diría que ahí en esta parte pues hay que hacer muchas anotaciones, ¿verdad? Inclusive él nos dice, ¿verdad? Que tenemos que tener dos Biblias, ¿verdad? Una donde hagamos referencia a alguna experiencia, la primera Biblia que tendríamos que tener es donde apuntemos fechas, ¿verdad? De alguna experiencia que tuvimos con el Señor o de algo que nos ha tocado y esa fecha, ¿verdad? Y la otra debería de estar ahí para hacer anotaciones, hacer preguntas, poner relaciones, subrayar algunos hechos. Y ahorita me recordaba que, digamos, el hermano decía de que nosotros debemos de observar los hechos, debemos de examinar los hechos y realmente estudiar cada uno de los hechos, porque cuando conocemos estos hechos, esto nos va a ayudar a profundizar en el Señor y en la palabra de Dios. Entonces, creo que el hermano nos da ahí algunos puntos muy prácticos para que podamos entrar en la palabra del Señor. Y el hermano dice que él esperó mucho tiempo, no me recuerdo ahorita, no sé si fueron 14, 15 años o no me recuerdo cuánto fue, pero 14, él esperó 14. mucho tiempo para 14 años. Entonces, Sí, él 14. esperó mucho tiempo para, digamos, para poder decirnos esto, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros no lo podemos hablar sueltamente, sino que yo diría que es para mí, ¿verdad? Esto es para mí, o sea, yo tengo que practicar esto, debo de tomar de esta manera la Biblia y no puedo, y menos yo, ¿verdad? No podía tener ahorita digamos, la forma de decirle a los demás hermanos, miren esto, porque, digamos, yo no lo practico de esa manera. Pero si el ánimo está para que cada uno de nosotros podamos tomar este ministerio y de alguna manera tener la experiencia que tuvo el hermano, ¿verdad? En cuanto a la palabra.
debemos ser personas que tengan dos Biblias o que tengan por lo menos una Biblia, ¿verdad? Que no esté guardada, sino que sea nuestro diario comer. Entonces, dos puntos que el hermano resaltaba era de que, digamos, se venía digamos, a la palabra, porque necesitábamos dos cosas, por lo menos, ¿verdad? Una es que nuestra alma fuera feliz y la otra es que necesitamos el nutrimiento, ¿verdad? Necesitamos el nutrir de esta palabra para ser fortalecidos. Entonces, qué maravilloso es poder ver, hermanos, que el ministerio nos deja ver la manera de entrar en la palabra. La experiencia de un hombre puede llegar a ser nuestra experiencia también, ¿verdad? Para poder entrar en el Señor. Entonces, alabamos al Señor, hermanos, porque definitivamente el Señor nos está dando una manera de entrar en la palabra. Debemos de ser animados para hacerlo, ¿verdad? No debe de quedarse esto en algo que pues alguna vez vimos y después tal vez necesitamos otros años para volver a verlo y tal vez algún día lo vamos a hacer, no, sino que necesitamos ser animados, ¿verdad? A hacer esto, ¿verdad? A tener nuestras dos Biblias, a tener los dos tiempos que el hermano está hablando en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Y definitivamente necesitamos nosotros considerar esta palabra. Amén. Hermano. Yo esta lección, sinceramente, no la veo fácil. ¿Por qué no la veo fácil? Porque necesitamos nosotros, ahí como dice el hermano, analizar todo esto, lo que nos está diciendo. Él aquí, por ejemplo, dice leer la Biblia, debemos descubrir los hechos. Primero yo tengo que ver cómo puedo descubrir los hechos. No puedo decir, ah, sí, ya estuvo, ya sé cómo descubro los hechos. De ahí, bueno, y eso es lo más importante, descubrir los hechos. De ahí memorizarlos. De ahí analizarlos. Y de ahí compararlos. O sea que para mí, pues mi opinión, mi sugerencia sería de que por grupos nos juntemos y hagamos ejercicios sobre esto para poder, digamos, captar lo que el hermano nos está recomendando. Yo solo, le soy sincero, no soy capaz de hacerlo. Pues lo veo muy superficial, tendría que detenerme, pero esto como que necesita de estar en grupo. Tenemos que estar grupos por familias, digamos, nosotros podemos reunirnos por familias y poder analizar los versículos de la Biblia de acuerdo a lo que el hermano nos está poniendo. Entonces dice, al leer la Biblia debemos descubrir los hechos, luego memorizarlos, analizarlos y compararlos. Pero lo más importante es descubrir los hechos. Ya lo demás como que es parte de. Bueno, por otro lado, él habla que hay diferentes maneras de leer la Biblia. Por ejemplo, lo que está hablando el hermano Marvin, de que tenemos, y que dice el hermano aquí, que tenemos que tener dos ejemplares. Uno para cada oración, uno para orar, leer lo que él hace, orar, leer, y la otra para subrayar, pero es más detenido, es como más estudio. Eso es lo que yo veo. Entonces, en esta segunda versión de la Biblia, en el otro ejemplar, ir anotando y las fechas donde hubo una revelación y algo importante que para criterio de uno le vaya sirviendo más adelante. Pero él habla algo importante que me llamó la atención, que él dice, yo no estoy estudiando en este momento, dice en la primera parte, no lo estoy estudiando para ir a predicar o ir a compartir, sino para que mi alma sea regocijada. O sea que es bien importante esto, ¿verdad? Que él habla eso es para él, de forma personal, que el alma sea edificada, que tenga regocijo. Y la otra, como que ya es para poder compartir, ir descubriendo, porque es más de estudio, más de profundidad. Entonces, dice que en la primera mitad del tiempo es la lectura así como pues para orar y leer, y la otra es para el resto del tiempo. O sea que esta lectura de la Biblia debe irse en dos periodos, en la mañana o en la primera sesión de nuestra lectura matutina. Debemos meditar, alabar al Señor y orar mientras leemos. Y él decía que incluso la misma ejercicio le daba para que intercediera por otros, confesara pecados, porque en alguna manera iba a ser tocado por la palabra de Dios. Entonces, en esa primera sesión dice que esa lectura tiene que ser matutina y al meditar, alabar al Señor y orar mientras se lee la Biblia. Y se combina con la lectura, con la meditación, alabanza y oración.
O sea que en este periodo se recibe un alimento espiritual. Y él hablaba pues de que nosotros físicamente nos levantamos y desayunamos, nos alimentamos físicamente, pero él habla del alimento espiritual que necesitamos en la mañana. Bien interesante. Entonces, para que nuestro espíritu que sea fortalecido. O sea que dice que no lea mucho durante esta sesión. 3 o 4 veces, versículos son suficientes. O sea que aquí es el orar, leer y entrar y meditar y sobre estos 4 versículos. O sea que aquí no tenemos que adentrarnos mucho en las profundidades de la palabra de Dios, sino que es poco breve para que sea pues de tiempo hacer todo esto. Porque si vamos a meditar, analizar, alabanza y oración sobre un capítulo, si hay capítulos que son de 30 versículos, entonces es, bueno, tendría que pasarnos toda la mañana. Entonces él dice que eso tiene que ser como que tiene que ser breve. Y debemos dedicar más tiempo a la lectura de la Biblia, pues lo hacemos con el propósito de aprender más la palabra de Dios. O sea que la segunda sesión es donde tenemos que leer más, tenemos más tiempo. Y dice que si fuera posible, debemos de tener 2 Biblias, que es lo que se había hablado anteriormente. Y no, y es de aquí donde debe anotarse, debe tenerse anotaciones para poder recordarlo después de lo que ha llamado la atención. Y estas anotaciones se ponen algún signo o algo subrayado, algunas palabras o versículos. O sea que esto nos sirve para que cuando leamos otra vez, nos recordemos y tengamos más elementos pues de lo que el Señor ha revelado. O sea que la Biblia que usamos en el primer periodo puede contener fechas que indique cuando los versículos fueron especiales. Y cierto acuerdo cuando dice hemos establecido con el Señor o alguna experiencia especial que tuvimos con este día. O sea que nos fue revelada la Biblia a través de esta hora leer. Y pues él recomienda que se anoten las fechas en el versículo para indicar en qué día tuvimos este encuentro con Dios. O sea que aquí solo recomienda que se escriba la fecha. Y la otra Biblia que se usa en el segundo periodo es para beneficio de nuestro entendimiento. Y ella debemos tomar nota de todos los hechos espirituales así que se hayan logrado identificar. O sea que aquí se ya se entra en la parte del estudio, en la cual debemos identificar los hechos y la luz que se haya recibido. O sea que en esta forma se procede a describir la manera en que debemos leer la Biblia durante todos estos 2 periodos. Amén, hermanos. Amén. Muy práctica la lección de hoy. Me gustó mucho una parte donde dice, es así como se lee y estudia la Biblia. Primero, identificamos los hechos, luego los memorizamos, los clasificamos y los comparamos. Después oramos al Señor y esperamos en Él, y finalmente recibimos su iluminación y una nueva visión. Estos son los 4 principios que usamos al leer la Biblia. Me gustó mucho esta parte porque el que nosotros estudiemos la Biblia no es algo muy superficial o como bien han dicho los hermanos, ¿verdad? La Biblia no, o sea, leer la Biblia no es como tomar una revista, un periódico en la mañana, que solo uno lo medio ojea, ¿verdad? O a veces en la poca perseverancia de uno de estudiante, ¿verdad? Que toma uno los apuntes o los libros y medio los lee. Estudiar la Biblia va más allá, ¿verdad? Solo de leer y hojear, sino que el hermano da esta serie de pasos tan interesantes que me recuerda a mí cuando estudiamos las 96 lecciones que los hermanos nos enseñaban a tomar, no tan profundamente, pero sí en alguna medida nos enseñaron a tomar la Biblia de esta forma, memorizando, subrayando, anotando, encerrando en círculos,
Y realmente, y después dice, pues orar y esperar en el Señor, ¿verdad? Porque recibir revelación no es en el ratito, ¿verdad? Sino que así como estos hermanos, el hermano Ni, el hermano Lee, el hermano Müller, ¿verdad? Que leímos hoy de él, pasaron mucho tiempo delante del Señor tomando estos pasajes, tomando la Biblia de esta manera. De hecho, el hermano George Müller en su autobiografía en su biografía, perdón, habla acerca de que tomó él por muchos años la palabra con oración para poder recibir revelación de parte de Dios. Entonces es bien, me gusta mucho y me siento muy agradecida con el Señor de ver el tiempo, ¿verdad? Incluso que hay que invertir y también me siento avergonzada delante del Señor por no tomar este tiempo también delante de Él, ¿verdad? Para poder recibir revelación. Y como dice aquí, como me gustó, porque dice que debemos esperar en el Señor y se me perdió, permítanme. Dice esperar en el Señor para finalmente, dice, recibir su iluminación y una nueva visión. Y hemos visto en otros estudios, ¿verdad? Que la visión hace que nosotros pues permanezcamos y hace que nosotros también seamos pues inconmovibles en lo que nosotros estamos. Por otro lado, también el hermano hablaba aquí en una de las partes que leímos que también debemos tomar tiempos para poder leer la Biblia, dos periodos al menos, y que debemos tener por lo menos 2 Biblias, ¿verdad? Para poder anotar fechas, para que nuestra lectura también sea una lectura de una experiencia especial, que podamos, donde podamos nosotros indicar, dice aquí, versículos especiales, que podamos y poner la fecha, ¿verdad? De la experiencia que tuvimos ese día con el Señor en cuanto a ese versículo. Y también podemos usar para beneficio de nuestro entendimiento, ¿verdad? Ir un poquito más allá que solo la lectura, sino que ahora estudiando, ¿verdad? Tomando notas. Así que esto es bastante profundo. Y por otro lado, también habla el hermano acerca de la oración y me gustó mucho esta parte porque dice aquí que en primer lugar en la lectura de la palabra y el ser nutridos mediante la lectura de la palabra, en este nutrir de la palabra el Señor, el Padre dice, nos habla, nos anima, nos consuela, nos instruye, nos humilla, nos amonesta. Y esto nos permite a nosotros obtener bendición de parte del Señor y a pesar de que nosotros somos débiles, nosotros pues llegamos a ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Pero la parte que me gustó fue donde dice, así tampoco tendremos que preocuparnos mucho por ser distraídos en nuestra mente al orar. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención porque regularmente a mí me sucede cuando yo estoy orando, a veces mi mente divaga o me fijo en algunas cosas o en un ruido o en algo y entonces pierdo la atención de la oración, pero me gustó tanto que al nosotros ser nutridos por la palabra, nuestro hombre interior es fortalecido para que nuestra mente no sea distraída, nuestra mente no se distraiga al momento de orar, porque nuestra mente está llena de la palabra del Señor, así que tampoco necesitamos acudir a nuestras palabras, porque lo que vamos a orar son las palabras del Señor en nosotros. Entonces, pues es una lección bien práctica y pues que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, fortaleciéndonos y también, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos tener el tiempo para poder aplicar todo esto que fuimos hoy instruidos, porque realmente es el beneficio que vamos a obtener de la palabra es profundo si nosotros dedicamos tiempo a leer la palabra de esta manera. Amén, hermanos y hermanas, buenas noches. Gracias al Señor por esta lección maravillosa en cuanto a la lectura de la Biblia. Pues ya apenas lo que queda, pero quisiera mencionar que si pueden repasar este mensaje, es el mensaje número 9, lo voy a poner tal vez en el grupo en un ratito,
para que veamos los ejemplos de Pablo. Cómo es que, por un lado, el primer ejemplo que pone el hermano es cómo identificar a los dos consoladores, donde cambia de pronombre, por ejemplo, o cómo es que vio él en Gálatas 3, cómo es que vio que la simiente de la mujer iba a derrotar a la serpiente, y cómo es que, o sea, da el ejemplo bien cómo es que en la Biblia se ve este proceso, ¿verdad? De que son estos 4 pasos, ¿verdad? Entonces, me gustó un montón cómo es que están estos ejemplos aquí plasmados, pero no debemos olvidar, ¿verdad? Que primero debemos identificar los hechos, qué está sucediendo en la lectura, luego memorizarlos, luego clasificarlos y compararlos, y después orar, ¿verdad? Esperar en el Señor y pues vamos a recibir esta iluminación y una nueva visión. Definitivamente, algo se ha visto en este último año en esta pequeña localidad en cuanto al beneficio de leer la Biblia y entrar en los estudios vida. Pero ahora el hermano nos está mostrando cómo, entrando más profundamente en la Biblia, nuestra oración va a cambiar, nuestra confesión al Señor, el abrirnos a Él va a cambiar. Y especialmente esto de la visión nos va a gobernar, ¿verdad? Vamos a poder entender y ver qué está pasando, qué quiere el Señor, no porque alguien lo diga, sino porque lo estamos descubriendo en la Biblia, y muy especialmente vamos a conocer más a Dios. Así que recordemos, tenemos una semana más para ver este mensaje. Lo voy a compartir en un momento en el grupo. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches y buen provecho. Hermano Jorge, hermano Mario, Feliz hermano noche. Marvin, Linda, hermana Elena, qué bueno verla, hermana Paula, Amén. Amén. Buenas Carolina. noches. Mañana. Feliz noche, hermanos. Noche. Buenas noches. Hasta mañana. Mañana. Dios los guarde. Amén. Amén.